Vamos a estudiar todo lo que es la probabilidad desde su parte conceptual con las variables cualitativas. El jueves vemos el teorema de Bayes, hacemos otro ejercicio y ya la próxima semana damos inicio a las variables cuantitativas con sus funciones de probabilidad, pues como distribuciones. Entonces vamos a recordar que nosotros estamos trabajando o hemos venido hablando del concepto de probabilidad. El concepto de probabilidad como tal nos explicaba o nos decía que para nosotros poder calcular la probabilidad siempre tenemos que definir un evento. El evento es a quien se le calcula la probabilidad. Y ese evento sale de un experimento. O sea, en el caso nuestro, el experimento casi siempre hace alusión a medir algún fenómeno, ¿sí? Entonces, el fenómeno que nosotros estemos trabajando cada uno de ustedes, que dice, por ejemplo, los medios de transporte que utilizan pues los estudiantes, las actividades que hacen un fin de semana. O sea, cualquier cosa que yo quiera medir se va a convertir en un experimento. Ese experimento tiene pues como característica que es un procedimiento que uno realiza determinado número de veces. Pero ¿cuál es la importancia del experimento? Es que cada que uno realiza ese experimento o esa medición, siempre tiene un resultado. Y ese resultado es el que nos interesa. Entonces, el resultado o el conjunto total de resultados de un experimento se convierte en el espacio muestral. Ese espacio muestral tiene, ya pues lo hemos visto, tanto tamaño como cualidades, o sea, cuáles resultados son y cuántos resultados son. Eso es pues más o menos lo que vamos a hacer enseguida con el ejercicio que tenemos. Y una vez que nosotros determinemos cuáles y cuántos, pues nos van a interesar calcular las probabilidades de que ocurran ciertas cosas. ¿Qué cosas? Pues depende de lo que yo necesito, el interés que tenga según lo que esté midiendo. Acuérdense que el tema de probabilidades es un tema muy, como digo yo, es muy ladrilludo, porque es que es muy académico, pero realmente las probabilidades se aplican en la parte inferencial, porque a veces uno dice, pues uno no se levanta hoy y decir, ay, ¿cuál será la probabilidad de tal cosa? No, sino que esas probabilidades se utilizan en modelos, pues, y cosas más en la parte inferencial. Entonces, por eso entender el concepto desde su parte, pues, académica es muy importante. Entonces, cuando ya uno define qué es lo que le interesa conocer la probabilidad, encontramos que esos eventos se comportan como conjuntos, o sea, aplica toda la teoría de conjuntos a toda la parte de probabilidad. Entonces, en ese orden de ideas hay un conjunto universal, que es el espacio muestral, y hay unos eventos que son subconjuntos de ese espacio muestral que por ende tienen algún tipo de relación. ¿Cómo se pueden relacionar esos conjuntos? Entonces nosotros hablamos de unión, hablamos de intersección, hablamos de complemento y hablamos de otro tipo de relaciones como condiciones. Entonces, todas esas relaciones entre los conjuntos se convierten básicamente en los axiomas de probabilidad, que digamos uno no se los tiene que aprender, pero sí debe saber que existen para calcular más fácilmente y, como les digo yo a ustedes, autorregularnos, porque entonces lo que les dije que les iba a repetir 500 millones de veces. La primera, la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. ¿Por qué siempre es un número entre 0 y 1? Por la misma definición de probabilidad, que es casos favorables sobre casos posibles. Entonces miren ustedes que nunca hará un número negativo, porque como procedemos de contar y contar, entonces la probabilidad nunca será negativa. Y lo segundo, además, es que los casos favorables nunca van a superar a los casos posibles, entonces por eso no nos puede dar un número superior a 1. Recordemos además que la probabilidad se puede expresar en porcentaje, porque lo que mide es la posibilidad, o sea, la probabilidad mide matemáticamente la posibilidad de que ocurra algo. Entonces, si yo lo multiplico por 100, ya pues es como tecnicismo en términos de interpretación. ¿Nosotros qué decimos? Que hay un 80% de posibilidad de que llueva, o la probabilidad de que llueva es 0.8. Entonces vamos a mirar un ejercicio que les voy a compartir aquí un momentico, perdón. Vamos a compartir un ejercicio que vamos a hacer hoy, dos ejercicios. Uno inicialmente con este que tengo acá. Este no es. Este sí es, este segundito. Entonces, acá lo están viendo. Día 1. Está No, cargando, profe. Ok. Entonces, miren ustedes que vamos a leer la información que hay aquí. Yo quiero que ustedes también me vayan ayudando
con los totales y demás, pero este ejercicio lo vamos a hacer completico y en la segunda hora vamos a hacer otro también completico, ¿sí? Vamos a copiar solamente todo lo que dice allí. Antes de que un libro dirigido a los alumnos de preescolar sea lanzado al mercado, se recogen las reacciones de un grupo escogido al azar de dichos alumnos. Estas reacciones se clasifican como favorables, neutrales o desfavorables. Posteriormente, a las ventas del libro se le asigna el calificativo de altas, moderadas o bajas de acuerdo con las normas del mercado. O sea, ¿qué estamos diciendo ahí? Que se escribió un libro, ese libro se sometió como a una evaluación por parte pues de alumnos, donde ellos podían calificar el libro como favorable, neutral o desfavorable. Y se vendió el libro. ¿Y qué pasó? Encontramos que el libro tuvo ventas altas, ventas moderadas o ventas bajas. Y esos son como los resultados pues que tenemos allí. Entonces, ¿qué nos Profe, dicen? Dime. profe, qué pena, a mí todavía no me aparece la pantalla. Me dice María Cristina Ospina Medina, ha iniciado función de compartir las pantallas, aparece algo cargando Y desde que se... a los demás sí. Sí, a mí también me parece lo mismo. Como si estuviera cargando y se queda ahí. Ve, a ver ahí. Aún sigue cargando, profe. Ve, la función de compartir está en pausa. Espérenme un momentico porque está. A ver ahí. Nada. Nada. Bueno, vamos a dejar de compartir y volvamos a compartir. Aquí, trin, trin, trin. Compartir. Ahí. Sí, ya sí me dio. ¿Qué están viendo? Estoy viendo ventas Eh, favorables. Ese es el cuadro que necesitamos entonces tener. Ya voy a ir al super tablero poderoso. Entonces tenemos que entender lo que se midió. Estamos diciendo que el libro se sometió a la evaluación por parte de los que lo leyeron, ¿cierto? ¿Y cuál fue la reacción de ellos? O sea, estamos diciendo que el libro tuvo las reacciones fueron favorables, neutrales o desfavorables. Y que las ventas, una vez pues se publicó el libro, la editorial lo clasificó como altas, moderadas o bajas. Entonces tenemos aquí una cosa interesante que tener en cuenta y es que las dos variables que tenemos son ¿de qué tipo? Las dos variables que tenemos son de tipo cualitativo. Porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la variable reacción es ¿qué? Díganme, ¿de qué naturaleza es? ¿Es una variable qué? De A1. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, profe. Es cualitativa. ¿Y es cualitativa de tipo nominal o de tipo ordinal? De A1. Voy a hacer... Ordinal. Es ordinal porque miren que ahí hay unas jerarquías, ¿listo? Entonces, vamos a tener aquí en cuenta, voy a mirar, voy a compartir el video para que dejemos, me dicen si ven el tablerillo porque vamos a dejar aquí, alguien me está diciendo algo, vamos a mirar. Profe, ¿podría mostrarme lo que dice arriba, por favor? Ahí me están viendo. Sí. Y están viendo el tablerito bien. Vamos a mirar. Así, eso. Ahí. Lo que dice arriba, o sea, aquí estamos viendo las dos cosas, ¿cierto? Estamos viendo tanto el libro, ahí estás viendo lo que dice arriba. O sea, todo el... Sí, Sí, profe. listo. Entonces vamos a trabajar con lo siguiente. Entonces comenzamos diciendo, tenemos que, antes de que un libro sea dirigido a los alumnos, ya vimos todo eso, o sea que la medición o el experimento que hicimos fue escribir un libro, sí, ese libro lo sometimos a una evaluación, esa fue la medición, y posterior a esa evaluación, entonces vimos si las ventas eran altas, moderadas o bajas. ¿Listo? Entonces, ya que empezamos a observar que eso es una tabla de contingencia donde tenemos la siguiente. La primera variable es la variable reacciones, que es una variable
cualitativa de naturaleza ordinal, ¿sí? Nivel o escala ordinal. Y tenemos una variable ventas que está medida también cualitativa y también está en términos o en un nivel de medición ordinal. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es una tabla de contingencia. ¿Listo? Entonces, empezamos diciendo cuál es nuestro espacio muestral. O sea, ya vimos que tenemos... Profe, qué pena. Dime. Repite por favor lo que escribió. Esto, la variable reacción es una variable cualitativa de naturaleza ordinal. Y la variable venta es una variable cualitativa también de naturaleza ordinal. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es el cruce de dos variables cualitativas, o sea que eso es una tabla de contingencia, ¿sí? Entonces podemos empezar a calcular, vamos a hacer absolutamente todo el procedimiento. Entonces empezamos diciendo, ¿cuál es el espacio muestral? Entonces, si nosotros vemos acá en nuestra tablita, nosotros tenemos tres resultados en reacciones y 3 resultados en ventas. Entonces, ¿qué decimos? Que estos 9 resultados que hay aquí son mi espacio muestral. ¿Cómo lo determinamos? Entonces, ¿qué decimos? Que hay 173 reacciones favorables y en las ventas altas. Hay 88 reacciones favorables con las ventas moderadas y tenemos 42 reacciones favorables con las ventas bajas. Ese es un primer resultado. O sea, tenemos, por favor, si alguien nos va ayudando a sumar, cuánto suma todo esto para saber cuántas personas fueron que se midieron. ¿Qué otro resultado tenemos nosotros acá? Tenemos 101 neutrales con ventas altas. Tenemos 211 reacciones neutrales con ventas moderadas y tenemos 113 reacciones neutrales con ventas bajas. ¿Qué nos falta? El último pedacito. O sea, tenemos acá 61 reacciones desfavorables con ventas altas. Tenemos 70 reacciones desfavorables con ventas moderadas y tenemos 141 reacciones desfavorables con ventas bajas. O sea, este es nuestro espacio muestral. Aquí tenemos cuáles son los resultados. O sea, los resultados que podemos tener son favorables y ventas altas y reacciones favorables, ventas moderadas y reacciones favorables, ventas bajas y reacciones favorables. Esos son los resultados, pero ¿quién sumó ya cuánto nos dio todo eso? Que nos regale por favor el datico, o sea, 173, 101, 61 para que llenemos estas partecitas. ¿Cuánto nos da? De a uno. ¿Me va a tocar a mí pues? 335. O sea, acá tenemos 335, gracias. Tenemos allí 335. Aquí en moderadas, ¿cuántas tenemos? Tenemos 88 más 211 más 70. $369. 369. ¿Cuánto nos da? 42 más 113 más 141. 296. 296. O sea que en total, ¿a cuántas personas se midieron? Mil 1000 personas, perfecto. Y nos falta solamente hacer la suma hacia abajo. O sea, ¿cuántas personas tuvieron una reacción favorable? ¿Cuántas una neutral y cuántas una desfavorable? Estamos haciendo todo despacito para que nos quede claro ya la parte cualitativa de la... 303. 303 reacciones favorables. ¿Sí? 303 reacciones favorables. ¿Cuántas reacciones neutrales? 425. 425. ¿Y cuántas reacciones desfavorables? 272. 272. O sea que ya tenemos aquí nuestro cuadrito, lo voy a dejar así, pues que es lo que más nos interesa mirar.
Entonces, ¿ustedes ven bien el tablero o quitamos ya el cuadro? No podemos quitar el cuadro. Entonces, vamos a sacar los eventos que tenemos en este experimento que hicimos. Entonces, ya sabemos que el espacio muestral está conformado por 1000 resultados. O sea, hay 1000 casos posibles ahí. Ahora, ya que nos interesará, pues vamos a mirar. Vamos a definir el evento A como ventas altas, ¿sí? Vamos a definirlo así. El evento A como ventas altas. El evento M lo vamos a definir como ventas moderadas. Vamos a definir el evento B como ventas bajas. Y vamos a definir los otros tres, el evento F como reacción favorable. Vamos a definir el evento N como reacción neutral y vamos a definir el evento D como reacción desfavorable. Entonces, miren ustedes, ya hasta aquí nosotros tenemos planteado o sabemos primero qué fue lo que se hizo, ¿sí o no? Lo que se hizo fue medir las reacciones y las ventas de un determinado libro. Esa medición se hizo en mil personas y estos fueron los posibles 1000 resultados que teníamos. Y adicional tenemos unos resultados que determinan el espacio muestral. Hasta ahí solo hay un planteamiento, ya que nos interesaría a nosotros empezar a calcular todas las probabilidades del caso. Entonces, cuando hablamos de las primeras probabilidades que existen, recordemos que son las probabilidades marginales. Entonces, recordemos que una probabilidad marginal es aquella que calcula la probabilidad de que ocurra un evento sin interesar o si nosotros no nos interesa el resultado en el otro. Entonces, por decir algo, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el libro tenga ventas altas? Entonces, eso significa que yo, ¿cuál probabilidad tengo que calcular? Tengo que calcular la probabilidad de A, ¿sí? En este caso, cuando tengo una tabla de contingencia, lo único que estoy haciendo es calcular y aplicar el concepto de probabilidad tal cual. ¿Cuál es el concepto de probabilidad? Siempre la probabilidad de que ocurra un evento A es igual a casos favorables, o sea, número de casos de ventas altas sobre casos posibles. En nuestro estudio, o acá en nuestro ejemplo, nosotros tenemos siempre ¿cuántos casos posibles? Tenemos 1000 casos posibles, o sea, ahí hay 1000 personas que se encuestaron. ¿Y cuántas tuvieron ventas altas? Entonces, miramos acá en nuestra tablita que altas es 335. Entonces, miren acá. Esto es 335 dividido 1000, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese libro tenga ventas altas según esto? Entonces, esto es igual a 0.335. ¿Sí o no? O sea, si no sé sumar, mucho Sí, menos. profe. Listo. Entonces, miren que esto se interpreta simple y llanamente. La probabilidad de que el libro tenga ventas altas es 0.335. ¿Por qué es una probabilidad marginal? Porque nosotros no tuvimos en cuenta los resultados de las reacciones de las personas encuestadas. O sea, no importa si fue favorable, si fue neutral o si fue desfavorable. Simplemente calculamos su probabilidad marginal. Por eso se llama marginal, porque no nos interesan los resultados en la otra variable. Miren ustedes que nosotros pudimos haber sacado este 335. No solo de esta tablita, sino de aquí también. Miren, ¿cuántos tienen la A? Este y este. O sea que sumamos 173, 101 y 61 para poder sacar que son casos favorables sobre casos posibles. Entonces, ahí a ustedes les va a quedar el ejercicio de calcular las otras probabilidades marginales. ¿Cuántas probabilidades marginales hay? Pues ya calculamos esto, quedarían 1, 2, 3, 4, 5 más. ¿Sí? O sea, tenemos tantas probabilidades marginales como categorías tiene la variable. Miren que aquí esta variable reacciones tiene 3 categorías: favorable, neutral y desfavorable. Y la variable ventas tiene altas, moderadas y bajas. O sea, ahí tenemos 6 eventos, 6 categorías, por lo tanto vamos a tener 6 probabilidades marginales.
Pero puede que a mí no me interese solamente eso, sino me interesa, por ejemplo, decir cuál es la probabilidad de que el libro tenga ventas moderadas y resultados desfavorables. Entonces, miren que estoy diciendo. Probabilidad de tener ventas moderadas y miren que esta preposición es supremamente importante en probabilidad. Y reacción desfavorable. O sea, yo estoy haciendo aquí, estoy escribiendo simplemente lo que necesito saber. ¿Por qué? Pues cualquier editor necesitaba saber eso. Entonces miren ustedes, que estoy hablando de un evento que se llama moderadas y estoy hablando de un evento que se llama desfavorable. O sea, moderado en mi ejemplo es la M, ¿sí o no? Y desfavorable es el evento D, o sea, lo pongo aquí. Y ahora, ¿qué me falta? Saber esto qué es. Entonces, esto es una intersección. Entonces, como voy a calcular una probabilidad, entonces me queda aquí probabilidad de M y D. ¿Sí? ¿Sí se ve? O sea, ¿cuál es la probabilidad de tener ventas moderadas y reacciones desfavorables? Entonces, miren ustedes, esto es una probabilidad conjunta. Esta I significa que los casos favorables deben cumplir tanto con el evento A como con el evento B, ¿sí? O sea, haciendo cálculos sencillos. Entonces, siempre que vamos a calcular probabilidades conjuntas, que me interesa es que ocurran los dos eventos al mismo tiempo. Entonces, miren ustedes que siempre vamos a aplicar casos favorables sobre casos posibles. Entonces, aquí tenemos 1000 y ¿cuántos casos posibles tenemos? Entonces, moderados y desfavorables. Entonces, entramos acá. Vamos a mirar moderados. Este 88 no es, este 211 no es. O sea, estamos diciendo 88, 211 y 70. O sea, 70 son los casos donde me están diciendo que hay un concepto desfavorable y ventas moderadas. O sea, que aquí tenemos 70. 70 dividido 1000. O sea, que esto nos da 0.007. Sí, sí es así. No, profe, solo con un 0,07. Ustedes saben más que yo, ya esa calculadora es muy tesa. Mi neurona ya quemó. Listo, entonces tenemos 0.007. ¿Qué es esto? Es la probabilidad de que el libro tenga ventas moderadas y reacciones desfavorables. Es muy poco probable que pasen esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces ya tenemos dos conceptos. Recuerden, la probabilidad marginal y la probabilidad conjunta. Pero ojo, que tenemos una cosa importante. Si nosotros encontráramos que la probabilidad de A intersectado B, o sea, cualquier ejemplo, es 0, o sea, no existe intersección, nosotros decimos que los eventos A y B son excluyentes o mutuamente excluyentes. Acuérdense que todo esto es lo mismo. Son excluyentes, mutuamente excluyentes o no pueden ocurrir al mismo tiempo. Eso es lo que decimos. Cuando no existe probabilidad conjunta entre dos eventos. Por ejemplo, si dijéramos, ¿cuál es la probabilidad que el libro tenga reacción favorable y desfavorable? Pues eso no puede ocurrir porque en nuestra tablita vemos que no hay intersección entre esos dos. Entonces, como no hay intersección, decimos que los eventos reacción favorable y reacción desfavorable son excluyentes. ¿Listo? Ahora, nosotros puede que no nos interese solamente este tipo de eventos, sino que, digamos, que alguien esté interesado en saber cuál es la probabilidad de tener ventas bajas, o reacción neutral. Entonces, en el ejercicio anterior teníamos I, aquí tenemos O. Entonces, cuando hablamos de O, estamos mirando primero los dos eventos. Ventas bajas es B, ¿sí? Y reacción neutral es N, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa? O sea, ¿qué es la unión? O sea, la probabilidad de que ocurra B o de que ocurra N. ¿A qué es igual esto? Entonces, este es otro axioma de probabilidad.
es igual a la probabilidad de que ocurra B más la probabilidad de que ocurra N menos la probabilidad de que ocurra B y N al mismo tiempo. Miren, vamos a ver por qué se tiene que hacer así. Entonces empezamos diciendo, miren, la probabilidad de que ocurra B es igual. La probabilidad de que ocurra B es la probabilidad marginal. Entonces, si ven ustedes aquí, es 296, o sea, sumo todo esto, no tengo en cuenta la reacción, las reacciones y simplemente digo que acá es 296 dividido 1000, ¿sí? Más la probabilidad de una reacción neutral. Entonces, la reacción neutral, miro acá neutrales sin importarme cómo fueron las ventas. O sea, me da 425 sobre 1000. Menos, entonces vamos a ver menos qué. Menos la intersección. ¿Cuál es la intersección? Es este numerito. Si ustedes vieron, nosotros lo colocamos. Contamos tanto, que puedo repetir, ¿qué quieren que repita? Que apenas leí, sería muy lejos que leí. Voy a seguir. Entonces tenemos aquí la probabilidad, a ver, voy a mirar, repetir desde que empezó aquí, listo. Entonces, desde que empecé el ejemplo de la O, listo, entonces vamos a repetirlo. Estamos diciendo cuál es la probabilidad de obtener ventas bajas o tener una reacción neutral, o sea, me interesa cualquiera de las dos. Cuando yo hablo de eso, estoy diciendo que ventas bajas es el evento B y que reacción neutral es el evento N, ¿listo? Y si yo voy a expresar esta frase en términos de probabilidad, lo pongo así, ¿sí? Esto se lee así. ¿Cuál es la probabilidad de tener ventas bajas o reacción neutral? Y esto es un axioma de probabilidad. ¿Es igual a qué? A la suma de las marginales menos la intersección. Entonces voy a aplicar los conceptos. Yo ya sé calcular esta, yo ya sé calcular esta. Entonces, ¿pero por qué restamos la intersección? Es lo que estamos diciendo. Miren, la probabilidad de ventas bajas es la suma de todos estos, ¿sí? O sea, no me interesa la reacción. Yo solamente hay 296 casos de ventas bajas, ¿sí? Entonces me da 296 sobre 1000. Casos favorables sobre casos posibles. Ahora, reacciones neutrales. Entonces también, casos favorables sobre casos posibles. Tenemos 425 reacciones neutrales de un total de 1000 reacciones. Pero miren que tenemos que restar la intersección. ¿Por qué? Porque miren que se sumó este 113 tanto aquí como aquí. O sea que, ¿qué tenemos? Tenemos ese 113 sumado 2 veces. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca restarlo. O sea, esta intersección son 113 de 1000. ¿Sí? Entonces, como todos los numeradores son iguales, pues sumo lo que hay allí. 296 más 425, 296 más 425, ya se me fue, más 425 menos 113. Eso me da 608. O sea, estoy hablando aquí de un 608 dividido 1000. 608 dividido 1000, la mayoría de las veces da 0.608. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la probabilidad de seleccionar ventas bajas o una reacción neutral, o de que el libro tenga ventas bajas o tenga una reacción neutral es de 0.608, o sea, que ocurra cualquiera de las dos. ¿Listo? O sea que ya vimos. Probabilidad marginal, probabilidad conjunta. Y vimos el axioma de la ley de la suma. Esta es la ley de la suma. ¿Qué nos faltaría mirar? Entonces nos faltaría mirar uno que se denomina complemento. ¿Qué es el complemento? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el libro no tenga reacciones desfavorables? Entonces vamos a decir aquí, probabilidad de que el libro no tenga reacciones desfavorables. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa simplemente el complemento. O sea, nosotros podríamos, ya sabemos que sería sumar 173 más 101. Pero acuérdense, si tenemos 15 eventos, es más fácil decir que lo que necesito calcular es la probabilidad de complemento. O sea, ¿esto es igual a qué? A 1 menos la probabilidad de D.
porque este es otro axioma de probabilidad, acuérdense, la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral es 1. O sea que esto es igual a ¿qué? A 1 menos, ¿cuál es la probabilidad de B? Entonces, la probabilidad de tener una reacción desfavorable es 272 sobre 1000. ¿Listo? Entonces ya simplemente ¿cuánto da 1000 menos 272? Vamos a ver. 1000 menos 272 da 728, o sea que esto es 728 sobre 1000, ¿sí? Eso es como si tuviera 1000 sobre 1000, ¿sí? 1000 menos 272 da 728, o sea que esto da punto 728. Entonces, esta es la probabilidad de que el libro no tenga una reacción desfavorable. Entonces, hasta ya se va a acabar, entonces enseguida la muestro a YouTube y enseguida hablamos nuevamente para terminar el concepto de independencia y el concepto de probabilidad condicional en este mismo ejemplito, y les dejo uno para que ustedes lo hagan en su casita, y si tienen dudas, pues el jueves me preguntan o me van preguntando en estos días. Entonces ya vimos lo que era ¿qué? Vimos lo que era probabilidad marginal, probabilidad conjunta, ley de la suma y el complemento. Enseguida vamos a mirar lo que es la independencia de eventos y vamos a mirar las probabilidades condicionales. Entonces nos vemos en un momentito, porque ya nos va a sacar esta cosita de aquí. Ya les voy a montar entonces también en el canal esta clase. Nos vemos en un momento, chicorios. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, chao. Chao.